buena actitud. ¿Qué te ha gustado de esa actitud? ¿Cuál? La que acabo de decir. Joder, que sí que creo, ¿no? Que, bueno, que aunque hay gente que se lo toma de una manera metafórica, yo sí que es cierto que la actitud es algo muy determinante y yo creo que para todo, si se entiende lo que se entiende con la idea de actitud, una cosa más amplia, yo sí creo que es la clave en la vida, ¿no? Porque si tú no vas con intención, si tú no vas con una fe en ti mismo, pues al final es inevitablemente que tus experiencias te hagan, ¿no?, de espejo de que no confías en ti. En cambio, si tienes esa fe en ti, pues no sabes muy bien, ¿no?, igual de qué forma o cuándo, ni cómo o quién, pero al final es una ley que te van a reflejar eso que tú ya sientes, ¿no? Que es, en este caso, bueno, si tú ya tienes de cierta manera la confianza y la intuición de que algo va a salir bien o de que algo es interesante, va a serlo, ¿no? No sabes cómo, pero sí que está ahí, la certeza, ¿no? Entonces, yo creo que Claro, yo parto de la certeza de que al verte el otro día trabajando, tu actitud de forma inmediata me dio multiplicidad de señales de que esto, ¿no?, era una puerta, un portal es hacia muy una persona interesante. especial. Mira, pues justo, mira, justo se lo he comentado a mi compi justo ahora, ¿no? Porque me he pasado por el café igual, no sé si ha sido una especie, ¿no?, de sincronización. Bueno, mi intuición me ha dicho, ¿no? Como se dio el encuentro nuestro en el café, voy a volver al café como una especie, no sé, de señal de que todo va a ir bien y de que fue en el sitio, ¿no?, donde ese día, ¿no?, nos encontramos y le he explicado a mi compi que eso que has dicho que tú viste en mí, yo lo sentí en ti. Y yo creo que ahí es donde uno ve, ¿no?, que en general la vida o las cosas más profundas muchas veces son muy sutiles, ¿no? Porque igual te fijaste en mí, pero en ese sentido yo no grité o no llevaba un cartel de me interesa tu podcast, no sabía, ¿no?, que, no sé, Nada, hacías un podcast, no sabíamos nada, pero a la vez tu intuición ya sabe mucho, ¿no? Y te dice todo, ¿no? Y yo creo que en el amor, bueno, es un ámbito que yo creo que se ve de una forma más clara, ¿no? Es una intuición y eso, muchas veces tu intuición tiene la capacidad de llegar a sitios que tu mente ni conoce ni imagina. Entonces yo creo que fue mutuo, porque a la vez cuando empezó, ¿no?, la conversación, porque te interesaba Sira, y yo es cierto que aunque estoy ahí, es verdad que tampoco sé un montón de cosas de la historia del emprendedor, pero yo creo que sí que sé lo básico y tuve la intuición de que, al igual que igual te suena, ¿no?, que es una historia de un emprendedor muy interesante no, y sí que, bueno, siento, ¿no?, que si tú en este caso te interesa emprender o invertir en cosas, sí que siento, ¿no?, no solo por mi experiencia en el café, sino por el significado que le doy al sector, siento que es un sector que tiene mucho más peso del que mucha gente cree, va a tener mucho más peso de lo que mucha gente cree, y siento que tiene un rol muy profundo, pero no importa si se llama bar o café o un centro, ¿no? Porque encima la señal es justo esa, ¿no? Justamente se dio la interacción ahí, ¿no? En vez de en un bar con alcohol o con música, ¿no? Yo creo que en un café te invita a más experiencias. totalmente de acuerdo. En ese momento en el que vi esa puerta, yo para mí las personas son como, ¿no?, un portal a un universo desconocido y me encanta. Pero sí que es cierto que hay una especie de nube de señales y la intuición, yo, o sea, la etiquetaría como una intuición profunda, no una intuición eh, vibrante, impulsiva, sino es más una intuición profunda. Según hablabas, he visto como un esfuerzo, un sobreesfuerzo Sí, muy potente a nivel, o sea, en muy pocas palabras, cómo tú estás procesando la información. sí. Y eso me llamó mucho la atención. Pero luego, no solo eso, luego, caminando, nos volvimos a cruzar. Yo estaba hablando de ti justo cuando te crucé a Sí, otro amigo. sí. Sí, Hostia claro. puta. Te dije lo de las Con perdón de la sincronicidades. expresión. No te preocupes. Es una ley. O sea, digo, mira, una cosa que me impresiona mucho y se lo digo a mis conocidos, mis amigos siempre es,
aunque sepas que lo de la, ¿no?, sincronización es una ley, es tan perfecta que yo, aunque lo sepa, aún así me sigue pasando y me impresiona, aún así de lo perfecta que es. Entonces yo creo que eso también muestra un poco de, no sé, aunque tú sepas que algo es perfecto, es tan cierto que no deja, no sé, de fascinarme, ¿no? A mí me pasa lo mismo y, claro, cuando hablamos de las edades y tú me dijiste, bueno, pero que no me hables de edades que yo no sé, y yo dije, pues si yo contesto lo mismo, ¿qué es esto? ¿Qué magia es esta ¿no? Sí, Joder, digo, qué increíble. Tú has dicho varias voy a hacer como una recapitulación. sí. Me gusta. De hecho, aquí me puedes preguntar tú también. Esto es un Mira, terreno merge. O sea, aquí es. es un Bueno, baile, como eso la vida. tú lo has dicho antes. Entonces, lo perfecto, ¿no? O sea, es decir, si lo perfecto es algo ya concluido, ya que ya existe, ¿no? De algún modo, y tú vas como desvelando, descubriendo. Justo veía, ¿no? Que Escotado, que murió, un filósofo Sí, pensador increíble, y hablaba de eso, ¿no? De la verdad se va desvelando y en realidad la fricción es el desvelar, pero la verdad siempre ha existido, siempre existirá sí, y está ahí como grabada ya sí, en sí, el sí. todo. Sí, Y sí, sí, es muy filosófico, es muy abstracto, pero luego cuando lo aterrizo y lo implanto en el día a día y ato señales sí, y eventos, sí, y esto no puede tener ningún sentido ni programático, es que es demasiado sí, hecho todo. sí, sí. Sin embargo, yo creo que tengo libre albedrío aquí. Bueno, en fin. Yo también lo creo. Eso último que has dicho. Yo lo comparto, sí, sí. Que, mira, justo es que es un tema, ¿no?, muy interesante, que encima yo creo que se une con todo, ¿no? Al final, un tema que forma parte de la estructura de la realidad ha de estar en todo, ¿no? Hasta al hablar de política o de igualdad o de tus hobbies y pasiones, ¿no? Entonces, mira, yo una cita que no se me identifico mucho con ella y encima veo que es interesante, pero como muchas cosas, a la vez que interesante, para cierta gente puede ser muy provocadora, ¿no? Que es el nivel de libertad que tenemos es tan alto, ¿no? Y bueno, en este sentido, ¿no? Yo sí que creo que el amor incondicional, ¿no? Me da igual si lo identificas como Dios, el universo, no me importa, ¿no? Porque al final yo creo que más allá del lenguaje, que es importante, pero para mí lo importante muchas veces es el fondo, ¿no?, de las ideas. Yo sí que creo, ¿no?, que el nivel de libertad que tenemos, ¿no?, es tan alto que uno puede jugar a la ilusión de no tenerla. ¿Sabes? Es como que tenemos un poder como individuos, almas y personas tan alto que uno puede escoger jugar a la ilusión de que es débil o muy víctima, ¿sabes? Es como un poder tan fuerte que te permite que puedas escoger cualquier tipo de experiencia, la de que tengas fe en ti mismo y que puedas ver la belleza en la existencia, la armonía, o hasta que te sientas víctima de la realidad, ¿no? Todo es posible, ¿no? Entonces, si yo juego a la ilusión de que estoy despierto, de que estoy observando constantemente dónde hay destellos, mi padre me acaba de escribir, ¿no? Dice, los destellos de felicidad son una guía, pues son tan pequeños esos momentos de felicidad que son una guía que luego, si lo ves desde fuera, tipo un avión a punto de aterrizar, que se ven como las líneas de la pista, Sí, te da una dirección en medio de la oscuridad y coges, ¿no?, como un trayecto sí, a partir de sumar esos destellos, pero también son señales para ti, decir, uy, es por aquí, sí, voy a seguir, no sé cuánto tardaré de vuelta en sí, sí, encontrar sí, este mini destello. sí. Entonces, si yo como sujeto libre en el juego estoy con esa predisposición, ese día yo entré en este sitio con esa sensación de tengo Algo va a pasar, 15, ¿no? sí, sí, como adolescente, ¿sabes? Cuando estás ahí como vibrante y que todo está bien y que le sonríes a todo el mundo, no con la ilusión de, no, tengo que poner cara seria, no hablar a nadie, sino al contrario. Mi, Muy auténtico todo, ¿no? sí, como limpio. Sí, 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 Hago este gesto sí, sí, porque en realidad es como estaba queriendo conectar con muchos más sujetos sí, sí. sin hablar con nadie, pero entonces, claro, voy con mi mujer, tal, le compramos, nos vamos a sentar. Y dije, le voy a decir, pues me ha encantado este chico, no sé, le he dicho, Ah, espera, claro, ahora me vengo. dijiste luego, Sí, claro, a sí, la sí, salida. Es claro, verdad, no me acordaba. claro. Y le dije,
lo empecé a narrar en tiempo real. Digo, esto, aquí hay algo. Voy a ir, perdona, pero ahora voy a ir a salud. Me dijo, no, salgamos por aquí. Le digo, no, no, no. Quiero salir por allí. Quiero despedirme de Ignacio. Quiero. Yo lo agradecí, ¿eh? Y fue como una señal de decir, ¿no? Pues eso. O sea, ¿Pero qué es yo, respeto? ¿Es un respeto no mutuo? ¿Es es, una. sí, pero no solo eso, sino que de cierta forma, cuando tú sientes algo muy profundo hacia una persona o una experiencia, yo sí que creo, ¿no? Que siempre es, todo es mutuo. Si no fuese mutuo, no se te tú no sientes, ¿sabes? La emoción esa, ¿no? Y hay gente que le impresiona, ¿no? Igual, no sé, y más si, bueno, si hablas de todo tipo, ¿no? Pero de relaciones, ¿no? De amor o tal. Hay gente que dice, joder, pues justo la persona que me encantó, le encanté yo, ¿no? Y yo no digo que no me fascine porque encima me pasó en el café con la que es ahora, no, mi novia, que eso también es un tema muy interesante. Pero bueno, el tema es que, ¿qué iba a decir? Eso, ¿no? Que ya, pero si tú has sentido algo tan fuerte, es que solo puede ser mutuo. Si no, no se te daría ese Claro, sentimiento. claro. Claro, por eso el arrojo natural mío de, ¿no? De decirte, hey, No me impresionó. Es como claro. Y a te mí también. fascina, lo agradeces, pero no nos impresionaría al final del día. Es verdad, eso es verdad. No Porque es verdad, no, 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 exacto. No, no fue una cuestión de impresionar el uno al otro con. mental de decir No, no, yo no, le tengo no, que o saludar, no, dopamínico. me nace. Y yo lo hago porque lo siento así, pero Sí, pero al, eso no pasa todo el rato, a eso voy, que quiero decir, no claro, puedes estar, o sea, si no, no tendrías una vida funcional, estarías ya. como fusionándote con 200.000 vidas. Sí, Pero resulta que aunque, parece ser que creo sí, que es una minoría con la que realmente sí, sucede esto. sí, pero yo justo el tema que has dicho que eh, es interesante, ¿no? Porque yo creo que ahí, bueno, te muestra en general, ¿no? Cómo nos han inculcado en general, ¿no? Lo pongo así, en general, a vivir en Occidente, ¿no? Que hay un culto a la mente, a que se vive desde la mente, igual en otras culturas y zonas no tanto. Pero una cosa que es interesante es que desde Europa, bueno, o desde el marco de vivir desde la mente, a mí también, yo era muy mentalista, muy mentalista, muy mentalista. Y es algo, bueno, de cierta manera natural en cierto nivel, ¿no? Masculino, es verdad que es más común en los hombres, ¿no? Pero eso no significa que no tengas intuición, no significa que la mente tenga más poder que tu intuición, porque hay evidencias muy fuertes de que es lo contrario, de que el corazón y la intuición es un órgano muy interesante y muy complejo que tiene unas células, bueno, con unas habilidades muy fuertes. Pero lo que digo es que yo creo que una cosa que para mí fue un reto, ¿no? Porque es verdad que hace un par de años experimenté un cambio en mi vida muy fuerte, ¿no? Que iba a decir que, claro, es diferenciar la intuición de la ansiedad. Y eso para mí es el secreto, ¿no? Porque en general, si nos dicen vive todo desde tu intuición, en general, a mí me pasaba lo mismo. Da mucho miedo, pero porque a algo que ha tenido la hegemonía en tu vida le da miedo el cambio, ¿no? La mente, tan acostumbrada a ser el rey, dice, joder, tú, como empieces a dar más peso a la intuición, yo me voy a quedar como un segundón, ¿no? Si empiezas a utilizar más tu corazón. Y es verdad que da miedo porque la mente nos da esa ilusión de control. Luego es un tema muy interesante de dónde viene la necesidad de control. Pues no viene de la confianza. No es ni bueno ni malo, pero es evidente de qué emoción viene y es del miedo. Pero yo creo que si se distingue entre la intuición y la ansiedad, queda muy claro por qué es viable, armonioso, que la intuición sea nuestro faro. Pero es verdad que cuesta, bueno, una fase de conocerte a ti mismo, porque de distinguir intuición y ansiedad, ¿no? Porque si tienes un apego a una experiencia, una persona no sano, claro, tú lo puedes empezar a justificar de no, no, mi intuición me dice que me drogue o que haga esto. Bueno, yo no digo que no sea cierto, lo que digo es que escuchándote a ti mismo vas a saber si es una intuición genuina o es una ansiedad que tienes. Si es una ansiedad, es algo que no es un reflejo de tu equilibrio, pues sin ningún juicio ni nada tienes la posibilidad de encontrar ese equilibrio y es desde ese equilibrio desde donde tus intuiciones son genuinas.
Pero claro, hay que hacer, bueno, un cambio, ¿no? Una fase de cambio, yo creo. Sí, son estados, ¿no? Sí, Se va precipitando y de algún modo se va solidificando por un lado, otros estados líquidos pueden servir para mover esos sólidos y visualizarlos y, ¿no? Y hacer sí, marejada de aquello y entender qué está pasando. Y decir, ah, vale, esto era sólido, pero no lo quiero ya. Es decir, tú sí, vas como acumulando experiencias que van en diferentes estados sí, y vas seleccionando. O sea, obviamente todo este trabajo es un trabajo de muchos años, ¿no? Y yo lo que veo en ti, y estamos aquí, y cabe aclarar una cosa, que llevamos 15 minutos y esto fluye como hazte caso. increíble, no Es había mutuo, es, como es no puede ser de mutuo, otra esto es forma. mutuo. Pero otra aclaración, no hemos hablado casi nada con Ignacio y yo, ¿eh? Esto es así, es magia, ¿qué es? ¿No? Esta sincronicidad, Es presencia, ¿no? Sí. claro, pero Compatibilidad. entonces, pero esto también a mí a veces me explica que si este tipo de afinidades cognitivas que no están tan claras, ¿no? En el prefrontal, cuando tú analizas el cuerpo, Concienciales, yo diría. es más, claro, es algo como extra, ¿no? Más Que viene profundo, sí, sí. mucho más profundo. O sea, profundo. Y tú has hilado varias cosas, ¿no? Es Sí, decir, uno es la cuestión de las neuronas dentro del cuerpo, que no solo sí, habitan aquí, sí, sino hay en más órganos sí, vitales, hay hormonas, sí, esas hormonas y... eh, no, no quiero decir esto. Esto me encanta, esto es un verso, ¿eh? O sea, sí. esto es justamente lo que quiero. Lo que quiero decir es, ¿qué pasaría si los trozos de neuronas que Mm, habitan en nuestro cuerpo, aparte sí, de las hormonas, que lo que quería decir eran neuronas, la cantidad de neuronas que están operando, que a la vez también las células se autogobiernan y también tienen sí, carga de información y sí, no consciente, pero también algo inteligente. sí, sí. Ahí hay, Eso he leído yo. Que claro, son claro, conscientes las células. claro, pues, es que ahora mismo hay una vertical de estudio solo de eso y me fascina, Sí, sí, ¿no? Y claro, y nosotros somos tan imperfectos en personalidad, como sí, me acaba de pasar a mí, me acabo de equivocar. Yo quería decir neuronas, pero sí, dije hormonas. Bueno, creo que igual ha sido un fallo hasta de mí mismo, hackeándome para justificar cosas. Esa imperfección lucha contra la perfección sí, del cuerpo, de algo hiper... O sea, no es primitivo sí. esto, parece como muy avanzado el Sí, cuerpo. aunque yo ahí creo que el lenguaje es muy sutil y todo, digamos, ¿no? Es cierto a la vez y nada es cierto a la vez, en el sentido que tú lo que ves como imperfecto también se puede ver como algo que es perfecto en constante evolución, ¿no? La perfección, en vez de identificarla como algo fijo, como una especie de estado en el que aterrizas y ya se ha acabado y punto, Sí, en realidad, bueno, cada aprendizaje y cada cambio, o hasta lo que uno identifica como un error, que, bueno, al final es una forma más que hay de identificar algo, ¿no? Pero yo creo que es también una cosa, bueno, que a mí sí que me ha ayudado mucho y me ha explicado muchas cosas, ¿no? Y vuelve a tener que ver, yo creo que con, bueno, con cierta visión que nos han inculcado, pues, de la vida o de cómo entendernos, no más mentalista, materialista, en el sentido de si entiendes que lo perfecto es algo en constante evolución, bueno, pues yo creo no hay tantas cosas imperfectas, es simplemente un estado que es perfecto en sí mismo y si se da ese estado es porque es el perfecto en ese momento. Entonces se tiene que dar ese nivel, ¿no?, de perfección que uno puede ir y juzgar, que no es tanta como la que uno quiere, pero en sí mismo que se te dé eso es lo ideal y perfecto y sincronizado para continuar evolucionando hacia la perfección, que es todo el rato, es perfecto. claro, pero ahí entonces, si yo navego dentro de esa perfección que es determinista y está clara, que yo como sujeto, ¿no? De este sistema complejo en el Sí, que me pongo como observador sí, porque sé que de vez en cuando encuentro pepitas de oro y con ellas pues me divierto y creo nuevas empresas o proyectos. Básicamente me divierto, ¿no? sí, Y voy sumando como buena gente sí, a los espacios donde yo opero. Entonces, eso sí que es determinista, porque yo he tomado la decisión y la intencionalidad de limpiarme a mí mismo a tope para poder estar mucho más despierto y poder descubrir esas sutilezas y rarezas y no quedarme con lo prefrontal de
o este es un crack porque es muy líder, muy no Lo sé qué, superficial. la superficial, o bueno, o lo aparente también, porque puede ser profundo, pero también engañoso, Sí, porque lo sí. profundo muchas veces es engañoso. Entonces, de Sí, algún modo yo o me sí, predeterminé yo a estar atento como observer, ¿no? sí, sí. A Es cuántico descubrir. eso. Tú como observador que eres, al final solo puedes observar y encontrar en lo que tú crees, ¿no? Entonces, pues que ese es el tema, ¿no? Que, bueno, y mira, yo creo que ya empieza a unir todo estos temas, empieza a unir con lo que yo creo que es el debate actual más importante, ¿no? Entre que se está dando dentro de la física y todo, ¿no? La cuántica o la física materialista, ¿no? Una visión cuántica de la realidad en la que todo es muy dinámico, o una visión que es la que ha sido hegemónica por mucho tiempo, en el que da igual qué apellidos se le pongan, da igual que uno se defina como A, como B, bueno, la visión que hasta ahora ha sido hegemónica, especialmente en Occidente, y como Occidente aparentemente ha tenido cierta hegemonía y también cultural y educativa, pues la hegemonía al final no solo es en Occidente, ¿no? Sino que ha sido en el mundo, que es esa forma de ver la realidad desde la física, pero eso tiene un impacto en cómo se ve la sociedad, la salud, medicina, que es una visión de ver, digamos, la realidad newtoniana y materialista, ¿no? En la que todo es, no sé, materia de cierta forma, y como todo es materia, al final todo tiene una esencia fija, muy rígida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde, bueno, yo sí que creo que, y encima es el debate más potente, ¿no? O sea, si la cuántica en sus experimentos de partículas, bueno, es como innegable que se dan una especie de comportamientos y de leyes que no son los que eh, no son los que se ha pensado y ha defendido la física materialista, eso es muy potente. Sí, pero porque rompe la epistemia y el marco general de los últimos 300 años. El cambio es eso, que es un cambio de ontología, óntico. Entonces, Cambio óntico, muy bueno. si no, no, Sí, sí, sí. es que, y mira, y yo creo que es el, mira, es interesante, ¿no? Porque yo desde mi pasión por la actualidad, la política, ¿no? La geopolítica, la estrategia, es interesante, pero es que eso me ha llevado inevitablemente a un análisis o a un nivel óntico de la realidad, ¿no? Y cómo no vas a aterrizar entonces en el debate óntico que hay, ¿no? Y yo creo que, pues que encima es acojonante, porque encima hasta hasta esta idea óntica también tiene un vínculo a lo que hemos hablado de qué somos, la intuición, qué es la intuición. Eh, y por qué, si tú has puesto como cierta atención en cambiar tu mirada un poco, ¿no? A la hora de invitar a gente, y por qué cuando ha sido cierto, ¿no? Que tú has hecho cierto cambio en tu mirada, también ha cambiado la gente que has atraído, ¿no? Bueno, pero me voy. Ahí no es atractivo, y ahí también es. Es decir, la atracción la genero Sí, yo. Yo voy sí. hacia esa Los dos, fuerza. los dos Claro, de yo cierta detecto forma. que hay una fuerza. Vamos a verlo como una bola, ¿no? Tú Sí, eres una bola de energía que está emitiendo en un X muy buen ejemplo. y yo voy en 2X soltando más señales, ¿no? Y entonces ese X entra en tu campo de un X y yo tengo mi X más ese Sí, promedio sí, del sí. tuyo. Y digo, oh, aquí, por Sí, aquí, sí. voy ciego, pero aquí está. Abro los ojos y eres una persona y eres Ignacio. Es Y acojonante. ahí, ¿no? Y luego hay Es que más es cuadratura, acojonante. hay muchas más cosas, ¿eh? Sí, sí. Porque sí, porque tienes, aparte particularidades de gente, es mucho más sutil en la lectura que yo luego hago, porque, claro, cualquier persona dice, venga, voy a hacer una lectura de perfil psicológico, ¿no? Yo si investigo y me pongo modo agente secreto, digo, vale, voy a hacer un perfil psicológico, cómo reacciona tal, según la evidencia de lo que hace. Sí. Claro, durante un mes, seis Pero años. hay un matiz Sí, ahí. pero ahí no tengo toda la información. Pero luego, pero luego ahí hay elementos, ¿no? Más sutiles, ¿no? Desde qué nivel, vamos a decir, estarías haciendo eso? Indudablemente no es ni bueno
ni malo, pero es un hecho. Lo estarías haciendo desde un nivel mental, intelectual, al intentar, ¿no?, analizarme desde la mente si tú me dices cierta cosa para ver, ¿no?, mi reacción. O sea, como que estaría ya ese... No, hay más sutilezas, más. No, sí, pero sí que se daría, ¿no? O sea, tú al analizar algo encima de una manera, ¿no?, más verbal, es verdad que te Sí. acompaña tu intuición, ¿no? Pero es cierto que también te acompaña, ¿no?, tu intelecto y tu mente. Pero luego, para mí, más importante que eso es el matiz. Mira, un ejemplo es, tú cuando te gusta una persona, tienes que justificarlo con tu mente por qué te gusta, o como lo has sentido te gusta y es suficiente, la certeza. Yo no tengo que explicarme por qué me gusta, en este caso, ¿no?, mi novia. Yo ya lo sabía, el día uno. Es instantáneo, ¿no? No tengo que decir, puedo admirar su No, no hay ser. intelecto. Es que no hace falta. Es ese... No hay lectura intelectual, pero puede haberla luego, Sí, quizás. sí, pero todo el mundo que ha tenido experiencias más profundas en su vida, no importa si son Pero espera, de aquí relaciones, voy sí, a hacer sí, más matices sí, aquí y vamos a sí, hilar más sí, profundo. Claro, yo cuando tú hablas, hago una lectura. sí, Cómo hablas, hago otra lectura. Sigo parametrizando, ¿eh? sí, Cómo miras es otra lectura. Luego, cómo te mueves es otra lectura. Pero hay otra lectura más, que es en el espacio, sí. ¿por qué tú eres tan diferente a todas las personas con las que he ido a todos los sitios y puesto el ojo en ti porque veo que Hay algo. la proactividad, pero luego hay más lecturas de proactividad, luego hay más de profundidad intelectual. He Eso es visto verdad. una persona muy estudiada, Sí, sí. pero no desde el lugar académico formal, que luego también, No, seguramente. el más importante es el que es por tu cuenta, Claro, pero con respecto a las y ahí universidades. sigo haciendo lecturas. Y claro, yo digo, o sea, ¿sabes cómo son muchas sensaciones, más Sí, allá de la intuición, que sí, yo voy haciendo doble check para decir, bueno, ok, orbe, que tengo sí, ahí dentro, que dice que todo lo ve y todo lo sí, sabe ya y sí, es sí, perfecta. sí, Digo, el orbe entero. sí, sí, Y que, yo qué sé, pues sí, igual mi alma es un trozo de ese orbe y la tuya sí, también. sí, sí, Y que parece ser ¿no? Que hay muchas filosofías que comparten esa sí, lógica de totalidad. sí, Pero, yo me he predispuesto y he entrenado durante años a salir de esa desatención que me genera el sistema y ese desorden de atención, y he hecho mucho foco y ayudo a toda la gente a entrar en foco. Y cuando voy haciendo eso, voy aprendiendo y a depurando. Me han traicionado, me han jodido, me han estafado, me han hecho de todo, pero pero también he has dado mucho y aprendido. he aprendido. Esa es la ley de vida. Sí, Si sí, he aprendes, aprendido mucho. Ahí está. Y he aprendido que de esa minoría especial siempre sale algo genial. Y tú ya, eres parte de esa. joder, yo encantado, encantado. Pero yo lo que sí que creo, sí, es que yo creo que se cumple, ¿no?, con todo, ¿no? Que, mira, bueno, yo creo que es una idea, en mi opinión, ¿no?, muy repetida, ¿no? Pues yo creo que es muy cierto, ¿no? Me gusta mucho lo de que la verdad o lo que es cierto o no sé, la pureza o no, en esencia muchas veces es muy simple, ¿no? Entonces, Hoy justo le decía, siempre lo complejo se responde con lo simple. sí, ¿Qué, sí, qué, qué ley más, sí, más sí, cierta, eh? sí, porque yo no, o sea, yo no tengo nada en contra de la mente, es un instrumento increíble, de hecho la estamos utilizando ahora, ¿no? Y al hablar y al pensar, ¿no? No, no, no. Lo que yo digo es que a mí sí que me ha supuesto un cambio, ¿no?, muy positivo, de que lo puedes explicar de muchas formas, pero si tú estás en tu mente, pues si todo el rato estás en tu mente, no puedes estar a la vez igual muy presente en tu intuición, ¿no? Si tienes la intuición o lees o tienes las pruebas de que somos un ser muy completo y que igual va más allá de tu cuerpo, no sé cómo igual explicarlo. Es como si un elefante tiene un cuerpo que le sirve de una manera increíble. Todo su cuerpo, vamos, es increíble. Y es como si el elefante, como que tuviese como una especie de fijación por el cuerno, ¿no? Y es que el marfil, ¿no? Y no, mi cuernito y tal. No, que está muy bien, pero digo, ¿qué sentido tiene que centres tu existencia, decisiones de vida solo en un instrumento? Aunque aparentemente te hayan dicho que es el más importante.
El marco en el que estamos hablando es un nuevo marco, que es un cambio ontológico, como tú lo has definido, Sí, que hablamos desde la física clásica, a la ¿no? cuántica. Desde a la cuántica, claro que es determinista e indeterminista. Entonces, ¿no? Donde hay algo determinista, tiene un flujo lógica y un final concreto, y es un circuito que se puede repetir, por lo tanto se vuelve un proceso y una arquitectura de procesos, que eso es lo que hemos eficientado en los últimos siglos de forma certera. Nos ha llevado a descubrir algo más profundo que es lo otro, ¿no? Que es esa duplicidad de partículas que se comportan, esas lecturas por observador y esos comportamientos de multiplicidad de estados Es en la hostia. uno. Es la hostia. Y eso es increíble. Entonces, ese nuevo marco ontológico, que es un nuevo marco que se abre, he apuntado lo que has dicho y me parece brillante. Ya acabo de confirmar ya lo que Esto es la estimaba. hostia. Ya A mí me está encantando, ¿eh? estar presente en tu intuición. Brillante, Ignacio, porque todo el rato estamos queriendo estar presente, como estas frases de manifestar, todo el rollo, pero tengo que estar presente, sí, pero ¿dónde? ¿En el prefrontal? Sí, ¿Aquí, sí, sí. en esta visión sesgada del prefrontal? 100%. ¿O en la intuición? Y la paradoja es esa, pero es un poco con todo. Y digo, y se puede ver con una alegría, ¿no? De, joder, yo también he tenido, no sé, mis experiencias más intensas en la vida, no sé, vas aprendiendo, yo también he cambiado de opiniones y he cambiado de ideas y también te cuestan tus retos y tus sustos, ¿no? El decir, joder, pues igual eso que pensaba tanto, igual en realidad no lo pensaba de una manera tan sincera. Ujú. Igual con eso que me identificaba, igual lo estaba haciendo más desde una especie de tic de cómo mi círculo piensa de esa forma, pero lo que pienso que es interesante es eso, ¿no? Que es un poco la ironía de muchas cosas, ¿no? Si tú tienes, pues es verdad, ¿no? La llamada muy genuina de que te gustan, no sé, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Pues, bueno, pues lógicamente vas a tener el interés de gustarles, ¿no? O de encontrar a una persona o de que tengas, ¿no? Una experiencia. La ironía es, si tú estás desde tu mente, quiero atraerles, gustarles, quiero, no estás muy presente. Entonces, es como con eso, ¿no? Si tú te dices todo el rato, quiero estar muy presente en mi intuición, quiero, ya, pero al hacer eso no lo vas a estar, ¿no? Entonces la señal que yo venía emitiendo Sí. es estoy abierto, van a pasar cosas, estoy abierto, como, pero en segundo término, ¿no? Como que yo estoy abierto, Sí, como abierto, abierto todo el rato. estás abierto de verdad en el Pero espera, vamos, sentido, pero matiza el de verdad, sí, ¿qué eso significa? es, porque es de una forma holística. Eso es. Tú no te convences a ti mismo, estoy abierto. No. Te dices que estás abierto porque lo empiezas a sentir y lo sientes porque es holístico. Pasa que, espera, pero vamos a definirlo más porque aquí si Sí, no, sí, alguno desconecta y dice, oh, holístico, sí, qué abstracto, sí. qué New Age, Qué espiritual, no, ¿no? qué Sí, espiritual. Odio cómo sí, el cerebro prefrontal sí. ¿no? se obceca con Sí, toda esta sí, idea. está bien explicar, sí. Bueno, pero por eso, holístico es completo, es un estado de completitud de muchos parámetros Sí, que genera una especie de universo de parámetros sí, y eso holístico es como muy general. sí, Tú cuando dices holístico quieres decir, y si no me corriges, sí, es que lanzas la señal, que es como una especie de frecuencia sí. hacia afuera y hacia adentro la misma de estoy, Tú te sientes de me esa manera. siento, y ese me siento, fíjate, cuando me levanto, lo que a mí me costó un rato, entonces yo desde el prefrontal lo que hago es, en el sistema uno digo, vale, ok, hoy voy a decirme esto frente al espejo y me lo voy a decir. Igual una semana me dura eso, luego otra semana es voy caminando y me hablo solo. O voy hablando por teléfono conmigo mismo y la gente Claro, dirá, ¿está da hablando igual, una llamada? No, yo voy hablando conmigo mismo, ya voy está. haciendo un audio a mí mismo. Es decir, busco todas las formas de... Son como una especie de caminos hacia el holístico, ¿no? Son permisos, o sea, Claro, permisos. sí, son formas y yo creo que eso es lo bonito y en mi caso yo creo que eso vuelve a ser una prueba, bueno, pues de lo armonioso y perfecto que es la existencia del universo en el sentido de que, mira, nunca hay algo en la vida que solo se pueda hacer de una forma. Es una cosa que a la vez vuelve a sonar igual muy simple, pero si lo piensas bien, es acojonante.
todo se puede hacer de formas infinitas. Sí, total, fractales de todo. Sí, todo es infinito. O sea, pon que tu forma de. Puede gustar o no, Ya, pero pero es. al final hay mil formas. La forma de conectar contigo mismo, como has explicado, igual es un día utilizando el móvil, igual es un día, no sé, en tu casa solo. Hay mil formas, No, o ¿no? tú mismo activándome Sí. ahora. Entonces, eso yo creo que ya nos dice mucho de la realidad y es que encima es acojonante, ¿no? Porque todo, en mi opinión, claro, todo solo puede apuntar a lo mismo, lo que hay en esencia, ¿no? ¿Qué visión de la física une bien con la idea de que todo es infinito, ¿no? Y dinámico, ¿no? ¿Cuál de las dos anteriores? La segunda. Sí, ¿no? Yo creo. Sí, La claro. cuántica, Sí, ¿no? porque lo que dice mutabilidad, no inmutabilidad. Es decir, si percibimos desde el prefrontal, ¿no? Sin ciencia. Yo estoy ahora en el 1000 antes de Cristo, Sí, mirando una montaña y digo, esto es inmutable. A no ser que, a no ser que, sí. pues que venga, ¿no? Un viento, Un terremoto sí, y lo reviente. sí, Bueno, pero no. O la erosión en 100 millones de años la termine por desgastar hasta que sea arena y desaparezca. Y esa arena se termine, ¿no? sí, Desapareciendo, fundiendo o cambiando o mutando. Pero en efecto, todo el rato es una mutabilidad, pero por velocidades. sí. Entonces, claro, no tenemos una vida para vivir 1000 millones de años y ver todo el Igual hay complejo más de vidas. mutabilidades. Igual hay más vidas. Y lo hemos visto, ¿no? Bueno, claro, pero en esta, Sí, que en sí, la que sí. estamos y que Sí, estamos ahora, yo tengo un tiempo muy concreto, es una ventana de tiempo muy concreta, y tengo que fiarme de toda la información de siglos y siglos que hemos ido acumulando mm, y ir a hombros de ese elefante para intentar resolver un sí, poquito algo nuevo. sí. Hoy he estado con un físico teórico Así, mira, de Cambridge y con 22 mira. años, con beca, un laude increíble, Sí, sí, un crack. Y bueno, y aparte altas capacidades y obviamente pues con un coeficiente intelectual, pues, o cociente intelectual elevado. sí, Más ciento sí, bastante. sí. La cuestión es, da igual, ¿no? O sea, eso, porque al final él también está en eso. Dice, vale, ok, pero yo tengo que ir a hombros de gigante. Y de todo esto que no tenemos ni puta idea, yo me voy a centrar en mis Mm, 40 años que me quedan ahora de profesión. sí, Voy a investigar solo en esto, en este tipo de onda sí. concreta del universo, que es una velocidad de onda concreta, para ver si puedo descubrir que el vacío es realmente lo que es, si la materia oscura es realmente lo que es o Ya, no. sí. Ya, es interesante, ¿no? Porque yo creo que hay luego. Pero es prefrontal esto, ¿eh? Sí, sí. No, sí, sí, sí. Pero es verdad que a mí una idea, ¿no? Que también, bueno, es también como me rompió de cierta manera los esquemas o me ayudó a ampliar mi marco intelectual, ¿no? Y de qué forma puedo entender mi realidad es que no, o sea, se nos olvida, yo creo que mucho, que la ciencia o lo que se ha identificado como ciencia, bueno, lo puedes utilizar con todo tipo, ¿no? De ámbitos, ¿no? Pero utilizo en la ciencia, como hemos hablado de física, y yo creo que es una palabra que hace mucho ruido, no juzgo ni si bueno ni malo, pero sí que tiene, ¿no? Así, mucha Peso. fuerza, ¿no? Sí. Pues lo que pasa es que yo creo que se nos olvida y muchas cosas muy importantes suelen ser muy sutiles, ¿no? Muy sutiles, ¿no? Y se nos olvida que la ciencia está hecha por científicos. Suena muy simple, ¿no? Claro, es evidente, ya, ya, pero hay muchas cosas evidentes que las dejamos, ¿no? De lado porque son tan evidentes que no las pensamos, ¿no? Entonces, vale, ¿qué implica que la ciencia está hecha por científicos? Que los científicos son personas. También muy Niegan, simple. omiten. Es también muy simple. Claro. Bueno, es simple, pero a la vez muy potente, ¿no? Entonces, y hay veces que creo que se nos olvida, ¿no? Al hablar de ciencia, que está compuesta por personas. Entonces, es bastante importante, bueno, que sepamos cuál es el entendimiento que tenemos de qué es una persona, ¿no? Número uno eso, pero el tema que me interesa, ¿no? En relación a la física, el debate que hay, ¿no? De cuál es la ontología, bueno, acertada, ¿no? Es que no se puede hacer ciencia desde la no conciencia.
toda la ciencia, todos los experimentos que se hacen, todo lo que se hace en la vida, no solo la ciencia, se hace desde una conciencia, puede ser la tuya, la mía, otro, ¿no? Y es una cosa muy interesante, ¿no? Pero, y yo creo que ahí, bueno, todo se vuelve a acercar, en mi opinión, como no puede ser de otra forma, al debate actual que hay, ¿no? Porque una cosa que me llama mucho la atención, y es verdad que yo ahí encontré como las certezas, ¿no? Mis respuestas más fuertes, aparte igual de otras experiencias, no sé cómo explicarlo, más profundas, ¿no? Pero a un nivel intelectual, ¿no? La certeza que encontré fue, si estuviésemos en un mundo materialista, pero si se coge la idea de una manera honesta, y con todas sus implicaciones, porque es muy fácil el decir yo soy materialista y sí, para mí la materia es lo que hay. No, 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 no. Sé sincero, o sea, coge todas las implicaciones de eso porque es un statement muy fuerte, es decir, que este mundo es materialista con sus implicaciones, ¿no? Que tiene una especie, ¿no? Que es rígido, ¿no? En esencia, es más fijo, ¿no? Por esa materialidad, ¿no? Entonces, si verdaderamente estuviésemos en una realidad materialista, y suena simple, pero es una idea muy profunda, ¿cómo cojones iba a surgir un debate de física? Si estuviésemos en una realidad rígida, no existiría la duda, no existiría. Y ya, no solo eso, o sea, si fuese una verdad ontológica, ¿para qué te presentas a un debate? Sí, sí, Es sí, profundo, ¿eh? sí, 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 porque ya todo está, ¿no? Definido, ya Sí, es rígido. sí, De hecho, circula y se repite y sí. se regurgita a sí mismo. No haría falta Sí, no hay mutabilidad y no hay estar en un innovación. debate, Claro. pero no por miedo, sino que la realidad es como que no permitiría dudar de ella. Sí, 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 en Y, efecto, sí, y sí. yo siento que no se dan cuenta. Pero no fue un esfuerzo más de quizás prefrontal también de decir, pero vamos a idear todo este conjunto de reglas que se sostienen y Sí, generan coherencia durante una temporalidad, yo porque no la lo juzgo, ¿eh? matemática, pero la Sí, matemática sí, cuando llega, ¿no? a esa coherencia, que de hecho lo discutí justo con Pablo, este físico teórico, mira, que hablamos eso, ¿no? Cuando llega a coherencia aparente, luego incoherencia y tiene que destrozar todo un viaje. da miedo eso, ¿eh? Claro, pero a los Ah, físicos matemáticos, cuando llegan a un punto de incoherencia y tienen que destrozar todo lo anterior, da miedo, es ¿eh? como tirar un castillo de naipes, pero creyendo haber construido el puente de, Sí, ¿sabes? De Brooklyn, o sea, súper sólido y que resiste y que dura igual 100 años, pero en el 101 año es de naipes sí, sí, y se sí, deshace. Y justo entra en este bloque que estamos ahora sí, hablando, ¿no? Y conectando ideas, sí, el miedo general a la pérdida de propósito general, porque el propósito general va a ser ocupado por máquinas sí, conscientes o no conscientes sí, y esa sustitución o esa hibridación hacia la que vamos suscita de algún modo ya en la sí, intelectualidad una búsqueda de la nueva explicación, que es sí. ese cambio ontológico o óntico, como lo Sí, sí, defines. sí. Sí, mira, ahí sí que unes, yo creo que de una forma muy acertada, encima. Buah, es que es muy interesante esto. Porque es verdad, eso, sea de una forma consciente o inconsciente, ¿eh? Y esto es una cosa yo creo que siempre hay que enfatizar, ¿no? Porque yo creo que sí que pasa con todo, ¿no? O sea, tú puedes estar defendiendo algo de una forma inconsciente, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues igual no le has dado muchas vueltas intelectuales, pero tú lo que dices va por la línea B, ¿no? Y otro por la A, ¿no? Pero justo ese tema es que dependiendo de qué mirada tengas óntica y también un poco ahí, da igual de qué forma la exprese uno, ¿no? Pero yo creo que también hay un elemento de ves, o sea, no sé cómo en plan explicarlo, ¿no? Si hay un espectro de positividad y negatividad, lo puedes explicar de muchas formas, ¿eh? No me importa los términos, ¿no? Pero pon un espectro de positividad y negatividad, confianza, miedo, ¿no? Sí, no me importa. Opuestos. Sí, sí, pero es un poco la confianza y fe y en el otro estaría el miedo, ¿no?
el miedo y la falta de, bueno, de fe en ti mismo, ¿no? Lo que veo es que esto tiene, en mi opinión, un vínculo fuerte, aunque, bueno, haya gente que igual no se lo espere, a también el debate de la física, ¿no? De la visión cuántica de la realidad o la visión materialista. Y esto tiene, para mí, un vínculo muy fuerte con lo que has dicho, con la aproximación del futuro. Y es muy sutil, pero y ahí se abre un debate, bueno, un debate, dos realidades, en mi opinión, muy grandes, que es la visión en el que uno ve al ser humano como un ser imperfecto, y es muy interesante porque la idea de que el ser humano es imperfecto puede ser expresada de muchas formas, ¿eh? Puede aparecer, y lo digo sin ningún juicio, ¿eh? Porque yo también en su día igual me identificaba con algunas ideas, ¿no? Pero la idea de que el ser humano es imperfecto se la puedes escuchar a mucha gente, número uno. Número dos, puede ser expresada de una manera muy diferente en cuanto al lenguaje, pero puede ser que en esencia estén explicando lo mismo. Se la puedes escuchar a un católico. Dios nos ha hecho imperfectos, ¿no? O en la tierra somos imperfectos, ¿no? O ya por el pecado original es la muestra de que, bueno, sí que tenemos una naturaleza imperfecta. Se la puedes escuchar a un materialista con un elemento muy cínico, lo digo sin juicio, es descriptivo. Digo que tiene un elemento, ¿no?, más cínico de falta de confianza en la perfección o en la armonía del ser humano, por eso te dice que somos imperfectos, ¿no? Y es verdad que puede utilizar sus argumentos con una apariencia más intelectual, ¿no? Mira el nivel que hay de cánceres, ¿no? Eso... Bueno, pero no sería un nivel bajo de autoconciencia y por eso en ese nivel bajo de autoconciencia no estaría ejerciendo una lectura, ¿no? Estoy muy de Por acuerdo con el término. observación, una lectura ¿no? Veraz, si no falaz. Estoy muy de acuerdo, pero es que, mira, es muy interesante que hayas añadido eso, el término conciencia, y que es bueno, que es un acto que depende de tu conciencia, de tu estado conciencial, porque es acojonante, pero yo creo que en esencia, no digo que uno tenga que excavar un poco, ¿no? Pero creo que el debate que hay hoy en día ontológico es conciencial. Es una Intelectual, pugna. es intelectual, sí, pero es lo intelectual, no digo, no es ni bueno ni malo, es muy útil, es enriquecedor, pero no deja de ser un reflejo de algo que hay anterior, que es el estado conciencial. Y es muy interesante. Yo me di cuenta, no es que he leído el argumento, pero y ahí vuelvo un poco a lo de que las cosas muy sutiles muchas veces son las cosas más fuertes. Una cosa que yo veo muy interesante es, mírate un vídeo de debate de físicos, ¿no?, en el que se expongan esos dos lados, porque esto creo que también es interesante explicarlo, a pesar de las etiquetas que se pongan, ¿no?, de las formas con S, ¿no?, en plural, que hay de interpretar la cuántica, y yo creo que tú también veo que has leído bueno, y es algo que es cierto. En esencia se están dando dos visiones. Otra cosa es que luego le pongas un apellido, ¿no? La cuántica y la visión no materialista, o no sé, o newtoniana, o no. Pero lo que digo es muy interesante, y yo creo que es muy sintomático cuando ves un debate de ese tipo, ¿no?, que tienes los que se identifican con la visión de la cuántica, que en la realidad es una cosa mucho más empoderante, en el sentido que depende del observador, y la visión materialista que te dice, no, la realidad ya es de cierta manera, nosotros tenemos el placer de experimentar con ella y de vivirla, ¿no? Pero ella ya es antes de que nosotros la observemos, pero fíjate en las caras, en las emociones de cada uno de ellos al exponer su visión. Es muy interesante y es muy sintomático. Y esto se cumple con todo, ¿no? Y se pueden dar ejemplos más básicos, ¿no? Pero muchas veces la persona más solidaria no tiene la necesidad ni la pulsión de decir
soy solidaria, soy solidaria, ya es. Su verdad no depende de que la gente le diga, eres así, o no lo hace por un aplauso, ¿no? Entonces, veo que Está fuera del eje observador de la validación. sí, Eso es interesantísimo porque si un grupo de académicos discute, ¿no? Lo que flotaría, si pudiéramos verlo en realidad aumentada, sería una nube de ego, ¿no? De pugna de ego. Cuando, si pudiéramos parametrizar cada palabra y al lado poner el porcentaje de ego que va en sí. cada palabra y en el debate ver cuánto de ego hubo Y cuanto, y cuánto de lucha prefrontal por no perder aquello investigado durante... Que sí, eso es el principio de, ¿no? De coste hundido que hace que tú defiendas algo y que redobles la apuesta una y y un otra punto vez. más, con todo lo que has dicho, cuánto de honestidad y cuánto de paz hay. Y digo, yo creo que eso une con lo Sí, que paz has intelectual. dicho. Bueno, Y luego y dentro también, y paz ciertamente. sí, pero es que yo veo que es muy sutil y a mí eso es verdad que Sí, sí, pero la paz, estoy 100% contigo, ¿eh? Sí, sí, me daba paz. como muchas Que pistas. por cierto, a mi padre le he dicho hoy, no, 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 pero la felicidad no, la paz, le digo. Yo he conquistado la paz Es un término más amplio, joder, más y esa abstracto. paz es coherente, matemáticamente coherente, y cuando yo sé que estoy coherente, no es que defiendo una idea, es que no puedes ir contra mí. Es que soy una puta Sí, esfera sí, sí. irrompible. Sí, sí, Y sí. es que voy a ir a atravesar todos los materiales, porque Sí, da igual cómo desde qué ángulo me ataques, sí. va a rebotar. Y sí, sí. Y que luego, es que es el tema, ¿no? Pero es que es como con todo. O sea, es que yo lo veo que se cumple, no sé. Lo puedes coger con el tema de la atracción, de, no sé, de la intimidad, con el tema de atraer una experiencia que quieras. O lo que te digo es, si tú, no sé cómo igual explicarlo, ¿no? Si tú sientes que algo es verdad, de verdad, En la de, completitud de esa sí, verdad. de una manera muy holística. Mira, es que el ejemplo para mí bueno, porque creo que encima es como yo creo que lo ha vivido la mayoría de personas, es cuando te gusta una persona mucho de una manera muy profunda, ¿tienes que hacer una fórmula para justificar que te ha gustado? No. Y para mucha gente es algo impensable. Pero ¿qué cojones voy a hacer yo una fórmula para algo que ya sé que es verdad, ya sé que es cierto, ¿no? Entonces, se nos olvida que esta especie de escenario también se le da a los científicos y también puede estar muy presente en sus investigaciones, en el sentido que tú puedes estar investigando algo por falta de honestidad. Tú puedes no investigar algo por falta de honestidad o por miedo, ¿no? Tú cuando tienes miedo escapas de ti mismo, ¿no? Entonces, se nos olvida eso que has dicho, ¿no? Se nos olvida que, hostias, que es más complejo lo que o sea, cuánta gente piensa, ¿no? La ciencia, ¿no? Y yo creo que es lo mismo que pasa con el Estado, ¿no? La gente lo deja a un nivel más abstracto, como si fuese ya un organismo independiente, ¿no? La ciencia, el Estado, sí, pero que están compuestos por personas, igual que tú, que no lo veas como algo superior. Sí, pero se vuelve supra igual que una empresa, ¿no? Cuando tú creas una empresa y ya el conjunto de reglas que se repiten, que de Sí, hecho eso sí es determinista. sí. O sea, tú, por ejemplo, en una empresa estableces una arquitectura o una ingeniería de aquello, ¿no? Conectas todos los procesos y quieres que se repita. Y eso es un modelo. Y ese modelo, ¿no? Luego lo estudias y lo mejoras Sí, y lo refinas y cambias ya, materiales. es muy determinista. Eso es determinista. Pero Sí, entonces, ¿hasta dónde? Y esto vuelvo a la idea anterior o esa nube que hemos creado antes de por qué hemos creado, en los siglos de la ciencia, hemos creado la hegemonía de la ciencia como un marco general y de la ciencia materialista, materialista, efectivamente. con Pero apellido. sí, 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 sí. pero que nos ha dado, sí que nos ha dado tecnología basado Sí. en silicio y nos ha hecho exportar ¿no? de forma física y digital, pues muchos procesos que nos han llevado o derivado a la conquista de nuevo Y que estemos aquí, conocimiento. ¿no? Con un micro, y o sea, digo, sí, sí. Sí, pero por eso digo que una no renuncia a la otra. Quizás fue una búsqueda más arcaica o primitiva, porque podríamos haber creado una realidad en la que si hubiéramos seguido el hilo de Nikola Tesla como raíz de energía, Igual va hubiera a cambiado pasar todo eso. el sistema Igual eso está más cerca de lo que y no derivado del petróleo. tú crees. Igual Ya, eso está pero más cerca de ahí está la lo que cuestión. Pero crees. hemos creado una lógica
raíz de ¿no? A nivel sistema, que yo el otro día hablaba con el director de innovación de una de las más grandes Sí, de energía. Vamos a sí, dejarlo ahí. sí, Literal, ¿eh? Y sí, estábamos en un... bueno, maneja mucho. sí, sí, Da igual. La sí, cuestión sí. es que esta persona tiene la misma preocupación. ¿Qué le estoy dejando a mis hijos? Porque en realidad nosotros, en esta pugna y guerras, ¿no? Todos estos marcos geopolíticos basados en simplemente en materiales En la y energía separación, y en la al final, separación, sí, de la efectivamente. humanidad. O sea, ¿por qué hemos elegido este marco? Y me decía, ¿pero por qué hemos elegido este marco al inicio? ¿No? Con Newton, por ejemplo. Vale, ¿Por qué hemos comprado todo esto? es muy interesante y tiene una frase, tiene número uno, yo cuando has explicado eso, tiene un ingrediente muy empático, ¿no? Que tenga, con perdón, los cojones, ¿no? De, bueno, mirarse al De espejo asumir que todo es y decir, una pantomima y general. decir, sí, como hay muchas cosas que no comparto y encima de tener un poco, bueno, la, Dignidad. sí, y la intelectualidad de decir, pues yo creo que esto que tenemos aquí, el contexto este, ¿no? De separación de la humanidad, yo creo que igual viene de este marco, ¿no? Pero te diré que hay un matiz muy sutil. Y ahí es donde yo creo que, literalmente, y no lo digo a título, no lo digo de forma metafórica, para mí es literal. Pero en lo que, ¿no? La persona esa ha dicho, ahí es donde veo que es donde marca un poco, creo, bueno, yo creo, yo siento que se emergen dos realidades, ¿no? ¿Por qué hemos escogido esto al principio? Está bien, pero si te fijas, la pregunta esa viene como si tú en el presente no pudieses escoger Claro, como que sí, 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 ya niegas y la ya no solución. puedes, tú, eso es como si no... Bueno, hay Y una negación general y esto no podemos negarlo nosotros tampoco. Hay un principio de omisión absoluto y a nivel general. Hay un principio de ruido que hace que la gente niegue realidades sí, pero ahí es donde entra en juego, bueno, y científicos también. sí, pero ahí es donde entra el juego la libertad de cada uno y la voluntad de cada uno. Yo no pienso ni que sea bueno ni que sea malo. Cada uno tiene la libertad de escoger con qué se identifica. Lo que es evidente es que si hablas del pasado con cierto arrepentimiento es porque no asumes la posibilidad de cambiar de opinión hoy en día o En cambiar este caso, de claro, creencias. bueno, pero porque sistémicamente este sujeto está atrapado en una cárcel de contratos, ¿no? De acuerdos. Es verdad, pero, eso es cierto, pero digo que es estar atrapado. Él estará decidiendo todos los días a qué sitio ir. Sí, sí, Nadie le sí, pero habrá bueno, puesto bueno, una pero pistola, esto, ¿no? bueno, pero claro, pero ahí Pero digo, entramos en el sujeto atrapado o aprisionado o presionado o sugestionado a no tomar decisiones. ¿Por qué? Por un orden de jerarquía hacia lo que le aproxima. Hijos, familia, estructura social, claro, coste hundido, cuánto he conseguido en la vida, cuán reconocido he sido. El observador, he sido muy reconocido, quiero seguir manteniendo y ostentando este espacio de poder, este una pregunta, territorio. ¿eh? Sí, pero digo, si todo lo que ha construido, ¿no? Sí, sí, Esa frase que denota una cantidad, ¿no? Todo lo que he hecho, todo lo sí, que he sí, construido, materialista. sí, pero si todo lo que has conseguido fuese tanto, ¿te harías la pregunta de con todo lo que he hecho? ¿Con No, todo lo que he claro, hecho? claro, Yo creo que no, claro, claro. Sí, 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 porque estoy de estarías acuerdo. en el presente, no irías al pasado, porque si tú ya tienes la convicción de que has hecho lo que te llena de verdad, que lo que te llena es lo que te hace estar en paz, estarás de acuerdo que si estás en paz no piensas con miedo y peligro lo que va a pasar a tus hijos. Digo mínimamente, ¿eh? Sí, sí. Es un No, espectro. no, es verdad porque el resultado siempre va a ser coherente. Es decir, si el proceso es coherente, el resultado debe ser coherente. Es como cuando dicen estas frases muy manidas también, ¿no? De que si tú haces lo que amas, que no son manidas, ¿eh? Porque que son realmente hechos consumados, cuando tú haces lo que amas, el resultado Es positivo. llega y es, de hecho, seguramente exponencial Estoy de acuerdo. y nada expectativo, ¿no? O Es sea, una puta ley. sí, 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 lo sobrepasa. Una puta ley. Oye, tenemos que terminar porque ha pasado exactamente una hora, Vale. pero
Vamos a hacer ahora una desescalada de 5 minutos Vale, para ir aterrizando ideas vale. que he ido apuntando y vamos como... Y así cerramos este primer episodio de Muy bien. seguramente muchos Yo episodios tú y yo. encantado de colaborar más, ¿eh? Yo creo No, que no, no, sí, ya está implícito y tácito. Esto sigue. No yo puede ocupar el espacio de una hora. 100%. Hay 1000 temas, coño. ¿Y Muy qué interesante. habilidad comunicativa tienes? Sí, joder. Excepcional. Impresionante. Muchas gracias, tú. Muchas gracias. De nada. Pero una ley que es muy bonita en la vida, que es lo que ves en los demás, lo tienes tú. Así que tú la tendrás también. Qué bonito. Es así. Lo Y que la decías, tienes. ¿no? Lo de Es un espejo. es jugar a la ilusión, ¿no? Si yo juego a la ilusión de que yo estoy feliz conmigo mismo ¿no? Y siento que estoy Sí, en mi sitio, sí. haciendo lo que amo, y le digo algo bonito a otra persona, es que y con honestidad, obviamente, Ese es ese es el el matiz. punto, ese Sí, es el sí, sí. matiz que acabas de hacer. El matiz es siempre honestidad. Si es honesto, todo te va a ir bien. Si vas dando tus Bueno, pasos pero honestos, claro, pero no ¿verdad? todo el mundo es honesto. Ese es el gran dolor, sufrimiento humano, ¿no? Es el reto. Pues, Ese reto, honesto. interesante. Sí, es que es un término muy bonito. Y yo Me ahora. gusta. No, no, y es verdad que te cambia muchas cosas. Y Sí. en amigos sí que veo que, bueno, le resuena eso. Y ahora, al verme, cuando me cuentan algo, hacen el cambio y dicen, no, un reto. Y yo, a ver, yo no les impongo eso, pero yo creo que cuando uno siente que una idea le sirve, dices, joder, pues voy a utilizarla porque veo que funciona. Y en vez de hablar de problemas, puedes hablar de retos. Pero encima es un término que es holístico de cojones, porque yo no utilizo el término y te resto la intensidad que estás experimentando. No, un reto puede ser muy intenso, sí, y que te cueste un poco, no sé, tu sudor, pues bueno, pues sí, Sí, intensidad cognitiva o física. sí, pero en vez de verlo como un problema, que yo es verdad que pienso que es un término victimista. ¿Por qué te dices que es un problema? Sé más humilde. No sabes si es un problema o no. ¿Por qué no le das un significado más abierto, que es bastante más humilde? Dejar las cosas más abiertas. El cerrar las cosas es arrogante. Y la arrogancia, yo creo, es que no tienes fe en ti mismo. Es miedo, ¿no? Venga, voy a sautearme, ¿no? Yo he hecho aquí unos dibujos que luego me los voy a guardar en mi Sí, cuaderno, sí, que es, por ejemplo, cuando hay dos personas, lo he hecho como dos esferitas sí. ¿no? Que emiten circularmente o radialmente, y he puesto, ¿no? Marco 1, 2, 3 como un rectángulo que lo determinamos casi por acumulación de datos, ¿no? El prefrontal, Sí. pero que esa burbuja sigue emitiendo, que es la parte del marco full intuición. Tu corazón, ¿no? Entonces Yo es, siento el tuyo y tú el mío, por claro, como ley. un pulso, ¿no? Sí, Un sí, sonar, ¿no? Una sí, sí, especie de sí. sonar bidireccional, Es así. bueno, como los delfines que Lo han pulsan. experimentado, ¿eh? Como que Sí, 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 sí. sí, que tu intuición es capaz de captar. Mira, es que hay unos experimentos muy interesantes. Mira, un dato, ¿eh? Muy rápido. Es que es de coña, pero si ves solo la tele oficialista, pues es verdad que te pierdes muchas cosas, ¿no? Mira, hay un experimento, el ejército americano lleva años investigando que el ser humano tiene la capacidad de ver cosas, de ver lugares muy lejanos desde la no meditación, ¿no? Sí, visión remota. Efectivamente, que no me salía el término, coño. Eso, ¿no? Entonces, ¿qué coño es eso, no? ¿Qué coño es eso? Bueno, depende si has aceptado la perfección del ser humano o lo completo que somos, si te da miedo el término de perfecto, ¿no? Joder, pues por ahí van los tiros, ¿no? Dejamos mucho, ¿eh? Pero estar en el presente desde la intuición, me parece que acabamos de aterrizar algo muy interesante de tu lado y que lo llevo y que lo dejamos aquí como bloque sólido, como un brick cognitivo, que se asemeja a la reescritura de problema y reto que acabas de definir antes, ¿no? Es decir, quien quiera tomar de este rato de una hora, que creo que es un tiempo que muchas veces gastamos en muchas cosas, si has llegado tú hasta aquí y nosotros hemos llegado con conclusiones súper interesantes. Sí, el marco del cambio ontológico, yo quiero seguir explorándolo porque hay infinidad de cosas Sí, que sí, quiero sí. hablar y como veo que tienes un vórtice de intereses y no sé, se asemeja al mío, A los pues tuyos, ¿no? Ya he visto que sí, sí, yo he sentido. Pero vuelve a ser lo mismo de nuestro encuentro en el café. Yo creo que es
lo bonito, ¿no? Aunque uno sienta, ¿no? Que ya ha conectado, ¿no? Con su ser, ¿no? O sepa más o menos cómo funciona, la realidad no nos deja de impresionar y fascinar, ¿no? Entonces nuestro encuentro a la vez nos fascina, ¿no? Pero a la vez nuestra intuición, o en mi caso, nos dices que no podía ser de otra forma. Total. A la vez que nos interesen estas cosas o que tengamos una lista de intereses muy similares, es fascinante, es la hostia, es acojonante, pero nos impresiona. Yo creo que nuestra intuición nos susurra, esto era, coño, ¿no? Yo creo que sí, Sí, es sí, acojonante, tú. no tengo más que añadir. Seguimos a por el siguiente. Muchas gracias, ¿eh? Te doy la mano, hombre. A ti. Encantado. Seguimos.